en convenio de la Fundación Concierta y la Universidad UNAP. Tenemos invitados especiales, tenemos estudiantes, profesionales en Derecho. Mi nombre es Jorge Jiménez y contamos con la participación de 4 abogados expertos, cada uno en su área, que van a tener el honor, el gusto de compartir en un espacio académico de enriquecimiento profesional y de experiencia, sobre todo. La idea es, queridos amigos, que esto sea más charlado, conversado, un poco conocer la intervención de cada uno de nuestros ponentes, de nuestros abogados expertos, invitados, y al final, si lo ven bien, si el doctor Hans, que lo veo ahí muy serio, ya esperando la intervención del profesor Luis, que son nuestros 2 primeros conferencistas, luego vamos a tener otros 2. Damos un espacio corto de 5 o 10 minutos para preguntas, si les parece. Listo, luego después de su intervención, algo como corto. Igual también pueden hacer sus preguntas aquí en el chat. Profesor Hans, bienvenido. Aquí hay estudiantes de Derecho, así que el lenguaje puede ser también un poco amigable. Hans nos acompaña de Ecuador. Colega, sé que no te gusta, pero te voy a hacer una pequeña presentación. Hans Robles es abogado, experto en derecho laboral, abogado de Ecuador. En este momento se encuentra en Ecuador. Y gracias a la tecnología, pues contamos con su participación acá. Además, es mi gran amigo, colega, eh, y bueno, doctor Hans va a hablarnos un poco sobre el derecho comparado en asuntos de acoso laboral. Ahí pues ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo y tomar de él toda su experiencia y conocimiento. Así que aprovechenlo, saquen papel, lápiz, tomen apuntes, aprovechen esta información porque no se ve todos los días y es bueno aprender de abogados ya que tienen un recorrido importante. Hans es abogado, también tiene una maestría en derecho laboral y además es un abogado que tiene su propia oficina de servicios jurídicos y bueno, es muy profesional en asuntos laborales. Realmente es una persona muy capacitada desde Ecuador, nuestro hermano país, amigo, aliado, ¿verdad? Así que bienvenido, Hans. ¿Cómo estamos? Jorge, buenas tardes. Gracias por estar acá. Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas participantes, estudiantes del gran maestro Jorge Jiménez, gran abogado. Ya te adelantaste a la presentación. Muy agradecido como siempre. Igual acá. Bueno, en este espacio de la era digital en la que nos encontramos todos, podemos vernos cara a cara, así sea la distancia que sea, nos vemos acá. Y he aprovechado esta oportunidad para poder conversarles a todos ustedes distinguidos estudiantes, algo de derecho laboral. Bien, acá en nuestro país, en el Ecuador, existe una figura legal que también en Colombia le existe como es el acoso laboral, conocido internacionalmente como el móvil. En nuestro medio tiene un concepto bastante sencillo, amigable, y nos indica que el acoso laboral es todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona trabajadora que ocasione menoscabo, maltrato, humillación o perjuicio en la situación laboral. Comparado a Colombia, y si les pido el favor, Jorge, si me equivoco, es un tema, la ley de nuestro hermano país colombiano, hay una ley 1010, ¿verdad? Todavía vigente, del año 2006, que trata ampliamente el tema del acoso laboral en el país colombiano. Y reconozco, sinceramente, como abogado litigante, que Colombia está mucho más avanzado, seguramente en varias leyes, pero específicamente a la que nos encontramos hablando y tratando, simplifica, amplía cada uno de los conceptos inherentes a la aplicabilidad del tema del acoso laboral en Colombia. Nosotros en el año 2017, miren, año 2017, recién se crea por parte de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, los asambleístas, como en su país, el Congreso, una ley para regular el acoso laboral, porque no existía en el ordenamiento jurídico ecuatoriano una ley que regule el acoso laboral. ¿Puede usted imaginarse? Año 2017. Bien, pero
Esta ley lo que hacía era ordenarse e incorporar a nuestro Código de Trabajo actual varios conceptos un poco más amplios, ya tenerlos dentro de este cuerpo normativo laboral, ya los términos acoso laboral. Obviamente, el acoso laboral, como en todas partes del mundo, sucede prácticamente contra la trabajadora, el trabajador, cuando son discriminados. Cuando en la situación laboral, el tema ya un poco más, hablando delicadamente, se lo veía como un tema sexual hacia una trabajadora. Así empezaba todo este tema. Pero ya se amplía esta circunstancia y ya no solamente abarca un tema sexual, sí lo existe, pero ya abarca otras circunstancias que menoscabe, como se indicaba, el deterioro de la dignidad de la persona. Ustedes, en el hermano país colombiano, simplifica, ya habla de maltrato, de temas verbal, temas físicos, quizás psicológicos hacia el trabajador o trabajadora. Nosotros también aplicamos esa figura en ese sentido, pero ustedes amplían mucho más en su ley colombiana. Y bien, en nuestro país, en el Ecuador, ejemplos muy claros del acoso laboral de trabajadora a trabajadora. Ya se imaginarán casos prácticos en los cuales uno le dice, me gustas, quisiera estar contigo, vamos a salir, temas de compañero a compañera, o temas de jefe a sus alternos compañeros o compañeras, a la cual ya se condiciona incluso ascensos, aumentos de remuneraciones y otras circunstancias que le puedan ayudar a mejorar la condición laboral de ese trabajador o trabajadora, es decir, de jefe a jefe. Eso existe en todos los países del mundo, pero en nuestro país, vuelvo e insisto, a partir del año 2017 recién se regula aquella. Podía suceder muchas circunstancias, pero no había cómo impulsarlo de un reclamo legal. Es decir, antes del 2017, esas figuras quedaban, o esos reclamos, perdón, quedaban en el aire. Y hablando de reclamos, en nuestro país, denominado Ministerio del Trabajo, creería yo que en su país también se llama Ministerio del Trabajo, es el ente regulador de las relaciones laborales entre trabajador y empleador. Y existe la posibilidad del trabajador de emplear, de iniciar un reclamo en la vía laboral administrativa vía denuncia, que ahora nosotros ya lo hacemos vía online o digital a través de una plataforma informática. Directamente se presenta una denuncia. O la acostumbrada redacción de una denuncia por parte del trabajador o trabajadora junto con la firma de un patrocinador, el abogado o la abogada. En ese sentido, se presenta la misma y el procedimiento en nuestro país es muy sencillo. Como todo debido proceso, conocerán, se presenta y las partes tienen la obligación, el derecho de poder contestar, contrarrestar, desvirtuar, etcétera, etcétera, las alegaciones que hace una parte actora o accionante frente a una denuncia, entre un acoso, entre un señalamiento de un cometimiento de este tipo de acciones. La autoridad de trabajo en nuestro medio, llamado inspector del trabajo, aboca conocimiento, es decir, conoce de la noticia del asunto del acoso laboral y notifica a la parte, en este caso empleadora. Le da un cierto término de 5 días para que conteste y el inspector llama a una audiencia. Trabajador con su abogado, si lo tiene, empleador con su abogado. Y prácticamente el inspector comienza, en nuestro procedimiento ecuatoriano, a decir que se lleve a una conciliación, porque siempre en la primera fase habla de la conciliación, del acuerdo para no llegar a trascender a una posible sanción u otras circunstancias que ya veremos más adelante. En el momento en que el inspector de trabajo invita a una conciliación, las partes podrían tranquilamente dar por término este posible conflicto o litigio que se haya generado. En nuestro ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que al existir un acoso laboral pueda el empleador dar unas disculpas públicas. Obviamente previa petición de la parte trabajadora, porque sí prevé ese procedimiento, pedir al trabajador que me dé unas disculpas públicas. Si es así,
termina el proceso. Pero ¿qué pasa si es renuente el empleador y dice, no, yo niego, no ha pasado nada, no conocí del tema, etcétera, etcétera, etcétera? Se abre una audiencia, cada uno expondrá sus alegaciones, presentará quizás una prueba y el inspector o inspectora de trabajo resolverá. Si realmente se conoció un tema y fue a causa del empleador, es decir, por medio de un directivo, su representante legal, a una persona que tenga la calidad de administrador o jefe, ese conocimiento y no haber hecho absolutamente nada, lo que llamamos nosotros es la omisión, forma parte de una sanción. Entonces el inspector de trabajo acá puede ordenar multas económicas que van de 3 salarios a 20 salarios. Nosotros regulamos nuestra moneda con el dólar. Estamos dolarizados ya del año 1999. El dólar está, nosotros tenemos la remuneración básica, perdón, en $450. Una remuneración básica está en $450. Depende de la gravedad del asunto. El inspector puede imponer a la empresa una multa de hasta 20 salarios. Multiplíquelo. Demasiada plata, ¿verdad? Para un tema que puede ser solucionado. La omisión, es decir, yo haber conocido que entre dos compañeros hubo un acoso laboral como empleador, conocí que entre jefe y trabajadora hubo un acoso laboral y yo no dije nada, me quedé callado, soy objeto de sanción. Ese sería un procedimiento vía denuncia. Ahora vamos a hablar un poco más de otro procedimiento para que conozcan una forma legal en nuestro medio de terminar la relación laboral. Una forma legal de terminar la relación laboral es un trámite llamado visto bueno. Si han de haber conocido o escuchado alguna vez el visto bueno. Pero bueno, el visto bueno es un procedimiento a la cual así mismo se llega a conocimiento de la autoridad de trabajo, como es el inspector del trabajo, en el Ministerio del Trabajo, para dar por terminada la relación laboral. La costumbre es que el empleador presente un trámite de visto bueno por cualquier causal de las que están en el Código del Trabajo. Hayas faltado, hayas llegado atrasado, hayas violentado el reglamento interno, que también entiendo yo, allá hay reglamentos internos en Colombia, en la cual hay obligaciones, prohibiciones, faltas graves, etcétera, etcétera. Y ahora, a partir del 2017, vuelvo y repito, se introduce en el Código del Trabajo un numeral más, o llamado una causal más. En el artículo 172 de nuestro Código del Trabajo, la forma de terminar legal de un contrato de trabajo también es el acoso laboral. Es un tema casi parecido como el que hace un momento daba ejemplos. ¿Y cuál es el procedimiento? Para hacerlo un poco más uncito. Se presenta por parte del trabajador o trabajadora una solicitud. Es como una demanda de un procedimiento que dura 30 días. El trabajador o trabajadora que siente que ha sufrido un acoso laboral puede presentar la petición al inspector de trabajo de terminar la relación laboral por la vía del visto bueno. Ese procedimiento también tiene el denominado debido proceso. Como ustedes conocerán o estudiarán o han estudiado, estimados estudiantes de la hermana querida Colombia, el debido proceso es presentar los argumentos de una acusación y la otra parte desvirtuar las mismas, contestarlas, ser escuchados en iguales condiciones, refutar las pruebas, contradecir las mismas y argumentar y presentar su estrategia de defensa para que pueda hacerse ante una autoridad imparcial resuelta el problema llegado a su conocimiento. Volviendo al tema, la empresa, al conocer de un trámite de visto bueno notificado por el empleador, por el trabajador, iniciado por el trabajador, notificado por el inspector, perdón, también recibe una contestación en sus pruebas y se abre una audiencia. Estoy hablando de forma suncita porque el trámite dura 30 días. En la audiencia, asimismo, la inspectora o inspector que haga conocimiento llamará a las partes a una conciliación. De conocer el empleador la existencia de un acoso laboral y no haber hecho nada es causal de terminación del contrato. En síntesis, la empresa, en otro caso, que no haya conocido el acoso laboral, es decir, desconocía la misma lo que sucede casa adentro. La empresa no tiene nada que ver.
pero sí podrá ejercer la empresa las acciones debidas contra ese trabajador o trabajadora que causó un detrimento en la relación laboral, un daño, un perjuicio, un menoscabo, un maltrato, lo que hemos hablado, la definición del acoso laboral hacia ese trabajador o trabajadora que impulsa el trámite de visto bueno. El inspector resolverá concediendo o no el trámite de visto bueno. ¿Cuáles son sus efectos legales? Si se demuestra dentro del proceso de visto bueno que existió el acoso laboral, el inspector autorizará la terminación del contrato inicial. ¿Qué conlleva esto en estos casos? Primero, a que se termine la relación laboral entre empleador y trabajador o trabajadora. Que se le cancele a ese trabajador afectado por un acoso laboral una indemnización. En nuestro medio, las indemnizaciones van de una remuneración básica por cada uno de los años de servicio, más una bonificación que se denomina desahucio, más proporcionales beneficios sociales que nosotros cobramos acá, denominado decimotercera remuneración, que se cancela en diciembre, decimacuarta remuneración que se cancela en marzo, y los proporcionales de días laborados y de vacaciones. Pero el efecto más enfático en este aspecto es que el trabajador merece una indemnización especial de 12 meses, aparte, por haber demostrado que existió un acoso laboral. Eso es, mis queridos estudiantes, compañeros, cómo funciona aquí en estos dos procedimientos. No hay más. No hay más. En nuestro país solamente existe la denuncia y el trámite de visto bueno. Pero, ¿qué sucede? Si como empleador conozco que entre un trabajador A llegó a causar un menoscabo en la integridad o discriminación o un acoso laboral dentro del ambiente laboral, dentro de la empresa o fuera de la misma, también existe esa posibilidad. Puede el empleador también presentar un visto bueno contra ese trabajador que cometió la falta y lo puede separar así por el trámite de visto bueno que he enunciado anteriormente. Jorge. En ese sentido, he dado una explicación sucita en nuestro medio legislación ecuatoriana del acoso laboral comparado, obviamente, con el país colombiano, que tiene muchísimas más conceptos, profundiza más el tema del acoso laboral. Y yo felicito al país colombiano de que el derecho laboral está muy adelantado en ese sentido. Excelente, colega. Muy bien. Muchas gracias por esa intervención, Hans. Abusando también de tu tiempo un poco, me gustaría hacerte un par de preguntitas que por acá las veo en el chat, si te parece. Adelante. Por ejemplo, aquí Esteban Tobar hace preguntas sobre la figura visto bueno. Dice que en Colombia en el ordenamiento jurídico no la conoce. ¿Qué nos podrías ampliar un poquito más sobre esa figura? Y una segunda pregunta es, ¿qué elementos te hacen concluir que en Colombia estamos más adelantados en asuntos laborales? Yo tenía la impresión que Ecuador, obviamente en medio de, no soy experto en tema laboral, pero pensé que ustedes estaban incluso un poco más adelantados. Tú nos dices que Colombia. Entonces, ¿qué te hace llevar a esa conclusión? Esas dos preguntitas inicialmente, hermano. Y cualquier otra pregunta la pueden hacer ahí en el chat, ¿listo? Y aprovechamos que todavía está el doctor Hans acá en plena disposición. Gracias. El trámite de visto bueno, como yo le indicaba hace un momento, es una figura legal que se emplea en nuestro medio para dar por terminado la relación laboral o el contrato de trabajo, que es lo mismo. Entonces, entenderás en todos los países del mundo que el empleador puede despedir a un trabajador. Ya no te quiero más, no quiero verte, hasta aquí terminó la relación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Cada país tendrá su forma de terminación de la relación laboral y las consecuencias que son el pago de indemnizaciones. Quizás otros países tengan un término distinto, es decir, pagar una retribución económica por haber terminado la relación laboral. Pero existen casos muy especiales, como es en el acoso laboral, en la cual sea el trabajador afectado o sea el empleador que conozca un tema de acoso laboral, pedir a un inspector de trabajo, que es la autoridad de trabajo
que labora en un Ministerio del Trabajo como ustedes, en pedir a través de una demanda una terminación de la relación laboral o terminación del contrato de trabajo, que es lo mismo. Ese es el efecto jurídico. ¿Cuál es la finalidad? No pagar indemnizaciones. Con el visto bueno de yo ser accionante, actor o demandante, pongamos en esos términos, el que impulsa la acción, obtengo una resolución favorable de lo que planteé. El efecto es no pagar indemnizaciones, solo proporcionales beneficios sociales. Es decir, me ahorro dinero en pagarle a la liquidación al trabajador por cometer una falta. En cambio, el trabajador accionante, demandante de un trámite, en este caso específico del acoso laboral, obtiene la terminación del contrato y obtiene indemnizaciones especiales. Si yo tenía 4 indemnizaciones con este tipo de causas, voy a tener un poco más. Es decir, se lleva un poco más de dinero. Contestada la pregunta, mi estimado amigo. Ahora, ¿qué me hace pensar a mí que Colombia está más adelantado? Vamos a partir que ustedes tienen una ley, la ley 1010, que fue expedida en el año 2006. Y en el año 2006, ya hace mucho tiempo, ya se habla la figura, regula, ya se emplea, ya la perfecciona, ya prohíbe, ya lo reglamenta, ya acciona procedimientos, especifica temas como el maltrato, la conceptualiza cada una de estas circunstancias, lo ordena mediante articulados, es decir, lo hace de una manera mucho más amplia y desmenuzada. El año 2006. Ecuador no tenía esa posibilidad de poder reglamentar, sancionar, impulsar un acoso laboral. Nosotros, ¿qué hacíamos los abogados cuando conocíamos que de nuestros clientes un acoso laboral? Que siempre se lo veía como un acoso sexual, más que siempre se lo empleaba a la mujer, porque nosotros en nuestro medio, en nuestra idiosincrasia, pongámoslo así, todo acoso tenía que ver con la mujer hacia la mujer. Pero si había un acoso entre hombres, era para nosotros algo que no se podía permitir escucharlo. Me explico lo que le quiero decir. Con una constitución que en el año 2008 en Ecuador entró en vigencia, una nueva constitución, ya se perfecciona ciertos términos que en otros países avanzados, como ustedes, ya las tenían. A eso me refiero. Y para terminar, en el año 2017 recién se regula, se reglamenta esta ley que provee un procedimiento de prevención del tema del acoso laboral, con otros reglamentos, incorpora normas, artículos, procedimientos, prohibiciones, sanciones, etcétera, recién al Código del Trabajo en el año 2017. Por eso digo que Colombia está avanzado en ese sentido, Jorge. Excelente, excelente, colega. Muy ilustrante tu intervención, hermano. Agradecido con tu participación. Creo que nos ha dado muchas luces frente al tema. En Colombia, lamentablemente, el acoso laboral se ve más de lo que se espera. Y que, bueno, para los abogados que quieran de pronto enfocarse en ese tema, bueno, una oportunidad también para aprender un poco más y, bueno, darle ese servicio jurídico también a las personas que quieran o que necesiten también sus servicios como abogados. Quiero agradecerte enormemente. Aquí en la costa es un poco de calor, aunque haya llovido allá en Ecuador. ¿Cómo está el clima? Bien. Sí, ha ¿O habido está? bastantes lluvias que, como verás, en Sí, la prensa internacional ha habido poco de agua por todos lados, casas agua inundadas, por todos lados. pero ya ha bajado un poco, esperemos que así se mantenga. Muy bien, Hans, te agradecemos, hermano. Sé que tienes compromiso con tu hija, muy agradecido Sí. contigo y bueno, no sé si quieres despedirte con una conclusión o algunas palabras de despedida. Sí, Jorge, yo te admiro mucho, hermano, eres un gran abogado, tengo el privilegio y el honor de ser amigo de un buen abogado en Colombia. Yo no he tenido a amigos profesionales en otro país y tuve el honor en esta pandemia conocerle a Jorge Jiménez a través de estos medios digitales. Me ha Bueno, demostrado ahí tienes 100 nuevos amigos, 100 nuevos amigos ahora en 100 nuevos Colombia. amigos, tus amigos son mis amigos entonces. Tienen Claro que una sí. persona acá en Ecuador que les puede guiar en temas laborales y si necesitan algo, a las órdenes. Pero yo Muy bien, quisiera Hans. agradecerles a ustedes
por permitirme estar en este espacio, invadir su espacio de un día sábado. Créanme que para mí es un honor. Segundo, aconsejarles a todos ustedes estudiantes, no declinen, continúen, avancen. Lo que más les gusta hacer de esta profesión tan linda, que es muy satisfactoria, porque nos ayuda a servir a la ciudadanía, al prójimo, y en distintas áreas. Así que tiene un gran profesor ahí. Jorge, muy amable, estaremos viendo la próxima. Encantado. Encantado también de contar con tu amistad, amigo, colega Hans. Y bueno, sé que los estudiantes, también profesionales, han disfrutado de tu conocimiento. Esperamos